buenas noches amigos, estamos en el primer episodio de esta nueva propuesta televisiva por su canal YouTube Jorge Visión Law and News llamada Torre de Control. La edición de la semana pasada, o mejor dicho, el episodio de la semana pasada fue, si se quiere, una edición especial en virtud del problema, no tanto problema, más bien la solución a un problema en el fondo, de la aparición del estatuto migratorio para venezolanos en Colombia. Eso lo tienen allí ya en el canal, pero todavía ese no era el primer episodio. Mi primer episodio siempre quiso ser, o siempre quise que fuese esta que le voy a presentar hoy, que en principio iba a ser objeto de un solo episodio, pero en virtud de que es un tema bastante fuerte, con muchas aristas, muy polémico. Luego que hice ese primer episodio me di cuenta que lo mejor era dividirlo en varios episodios, porque tiene muchas aristas, muchas caras, muchos aspectos, que yo creo que vale la pena dedicarle un episodio a todos ellos, porque definitivamente es un tema jurídico muy rico que hay que explotar y verlo con más calma, ¿no? Por eso he preferido hoy hacer una especie de introducción a ese gran tema que es el papel del Estado frente a la pandemia. Luego han sucedido una serie de cosas, sobre todo la semana pasada y el fin de semana, donde ya yo inclusive le he agregado otro punto más a ese gran título, que es "y los derechos humanos", porque yo creo que el tema de la pandemia por sí solo no es un aspecto de los derechos de la gente, sino que aparte de lo que involucra la pandemia desde el punto de vista de la protección a la salud de las personas que la pueden padecer, mejor dicho, pueden padecer el coronavirus, la pandemia ha generado en que las actuaciones de los estados a su vez puedan tocar derechos humanos que no eran en principio los protegibles por los estados en esta situación. Entonces, por esa razón vamos a tocar este gran tema en distintas partes, porque repito, frente a este problema, en primer lugar, ha habido como distintas reacciones de parte de los estados en el mundo. Ha habido un grupo de estados en quienes han asumido el tema como que el Estado lo puede todo, es decir, es tal la situación de gravedad con el coronavirus, la pandemia, etcétera, que han considerado que el Estado puede hacer lo que quiera siempre que esté justificado con el tema de la pandemia. Y en la mayoría de los casos ha habido además la declaratoria de estados de excepción, que cada país le ha dado el nombre distinto a esta figura. La mayoría se llama estado de excepción, pero bueno, hay unos que tienen nombres más específicos, como estado de alarma, estado de emergencia, etcétera. Pero en general esto se le puede llamar estados de excepción. Este es uno de los aspectos, por cierto, que yo considero que merece una consideración especial en un episodio aparte, porque la figura estados de excepción hay mucha gente que la está interpretando de una manera cuando debería ser de otra. El derecho público ha evolucionado en los últimos tiempos para que esta figura, que en otras épocas se llamaba suspensión de garantías o nombres similares, que además implicaba en la cabeza de las autoridades, pero también del ciudadano, que el ciudadano perdía todos los derechos. Y cuando había una declaratoria de suspensión de garantías, el ciudadano sentía y el Estado tenía todo el derecho de actuar frente a los ciudadanos como si fuesen unos delincuentes. No existían derechos, el Estado de Derecho quedaba como aparcado, guardado, las constituciones suspendidas prácticamente, y eso generaba entonces en situaciones de profunda arbitrariedad, con todo que había una situación de emergencia, llámese guerra, golpe de Estado, etcétera, etcétera. Ese término ya ha cambiado, y por eso que le vamos a dedicar un episodio para eso. Pero les decía que los estados han tenido distintas reacciones a esta situación con respecto a la pandemia, porque además de estos estados que han considerado que lo pueden hacer todo, sobre todo si se declara el estado de excepción, hay estados que han sido como más
tranquilos, más que los estados, los presidentes que pudieron haber hecho algo más, como el caso del presidente Trump en los Estados Unidos, cuando todavía lo era, por supuesto, el presidente Bolsonaro en Brasil, ya por razones ya un poco personales, etcétera, e inclusive ideológicas pudiera ser. El presidente de México, con todo y que maneja una ideología distinta al presidente Trump y al presidente Bolsonaro, sin embargo también tuvo una actitud de profunda indiferencia y despectivo además con respecto al coronavirus. Pero el hecho es que ha habido en consecuencia unas actitudes distintas en algunos estados, en algunos otros no tanto, pero yo creo que la mayoría sí ha ido por la declaratoria de estados de excepción. El problema ha sido que en Europa, por ejemplo, estas declaratorias de estado de excepción han generado unas consecuencias no tan malas, al menos en esa primera etapa del año pasado, para los ciudadanos, porque generaron en compensaciones económicas. Pero en Latinoamérica el problema ha sido que se ha querido seguir el ejemplo de Europa con respecto a los estados de excepción, que también estaban en sus constituciones, en la mayoría de los países también la tienen, pero se olvidan de un detalle muy importante, que es que verifican si tienen el poder, van con toda con respecto a la pandemia, pero resulta que el ciudadano queda un poco desprotegido, inseguro y además sin ninguna compensación económica, que aquí en Latinoamérica se ha manejado con la figura de las ayudas, cuando realmente esto no son ayudas, estos son derechos a indemnizaciones que deberían tener los ciudadanos como lo establecen sus propias constituciones. Pero la actitud del propio ciudadano ha sido de sumisión también, no ha intentado recursos prácticamente ante los tribunales competentes, los ciudadanos han dejado que las autoridades actúen. Posteriormente, por ahí alrededor de julio-agosto, empezó a verse en varios países reacciones ya populares de los ciudadanos que generaron a su vez distintas reacciones de las autoridades. No todas las autoridades reaccionaron igual. Pero el punto es que esto es un aspecto que merece análisis. Hasta dónde puede llegar el Estado con respecto a estas situaciones muy justificadas de tener que actuar de una forma anormal frente a un fenómeno como el coronavirus, pero a la vez estando involucrados derechos de los ciudadanos. Entonces, en esto ha habido, repito, entonces distintas reacciones que las vamos a analizar acá, pero estas distintas reacciones a su vez, repito, han tenido consideraciones distintas, ya sea en Europa, ya sea en Latinoamérica, ya sea en Estados Unidos, porque en Estados Unidos además ha ocurrido algo, y eso también ha pasado en algunos países o estados federales, donde esa actitud de los presidentes, malas o buenas, han sido compensadas o complementadas por las figuras regionales correspondientes, porque al ser estados federales, como el caso de Brasil, Estados Unidos y México, que son los estados que precisamente les hablé al principio, sobre la actitud de sus presidentes, ha habido una compensación de parte, o un contrapeso de parte de los gobernadores de los estados federados que conforman esos países, porque es muy distinto cuando un país es estado federal a cuando un país es estado unitario, aunque también en los estados unitarios ha habido una profunda descentralización en la mayoría de los casos, porque entonces los presidentes de los estados federados tienen unos poderes propios, autónomos, que le reconocen sus propias constituciones de sus estados, porque en la mayoría de los estados federales no solamente que hay una constitución de todo el estado federal, sino que también hay constituciones en los propios estados, porque ellos manejan una materia propia. Ellos son como unos pequeños países que solo disfrutan del poder federal lo que los estados le han dado en las constituciones. Por eso es que es una relación muy delicada. Eso no puede ser manejado de forma arbitraria por el presidente de los Estados Unidos o de la Federación, sino que tiene que ser una relación de coordinación y de entendimiento, porque los gobernadores, inclusive los alcaldes, tienen grandes poderes en el manejo de los asuntos. Entonces en esto ha habido también aspectos dignos de analizar, como es las reacciones de las autoridades locales frente a autoridades federales, ya sea porque no actúen o porque actúen de una forma para complementar o para no, o para hacer cosas que consideran que hay que hacer y que a lo mejor las autoridades federales no las hacen. Eso ha pasado también bastante en varios países. En Europa también hay países con estados federales, pero en el caso de España, que es el que más conozco, porque no tiene un estado federal, pero tiene un estado cuasi federal, o un nuevo tipo de federalismo, como llaman algunos, que es el Estado Autonómico Español, también ha habido una necesidad de entendimiento entre el presidente de gobierno
el Poder Ejecutivo Nacional, si se quiere, como diríamos nosotros, con respecto a los presidentes de las comunidades autónomas e inclusive los alcaldes, ¿no? Que allá también es una figura muy fuerte, muy local, pero muy fuerte. Entonces esto es muy importante, ¿no? Esto es un tema que también ha generado distintas visiones en los estados. Entonces ha habido esas dos grandes reacciones, pero a su vez dentro de cada tipo de reacción ha habido una serie de matices, de aspectos. Pero inclusive los estados que no son federales, como el caso de Colombia, también ha habido que tienen que entenderse las autoridades locales y regionales o departamentales, el caso de Colombia, con el presidente de la República en una situación, en una necesidad de coordinación, que algunas veces no es tanto una coordinación, sino más bien es una necesidad de autorización de parte del presidente de cosas que quieran hacer los alcaldes y gobernadores en ciertas materias de limitación de derechos. Pero en todo caso tiene que haber un estado de excepción, aunque luego ha ocurrido que ha pasado el estado de alarma o de seguridad o de emergencia, como se llama acá, y han continuado algunas autoridades locales y departamentales haciendo cosas como si estuvieran en estado de excepción, lo cual a mí me preocupa, pero en todo caso siempre han buscado la aprobación o coordinación del Poder Nacional, pero ya ha pasado el estado de excepción, lo cual también es preocupante. Entonces esto es un tema que definitivamente tiene muchas aristas, muchas caras. Ya por ejemplo este tema de los estados de excepción ya merece una consideración aparte, y por eso es que yo voy a hacer un episodio específico dedicado a esto de los estados de excepción para que se entienda bien, porque todavía hay gente que piensa que los estados de excepción es casi una dictadura constitucional, es el presidente convertido en rey, pero ahora además de los presidentes, en virtud de estas grandes descentralizaciones que hay en los estados unitarios y la situación que hay con los estados federales, entonces el presidente con los gobernadores, con los alcaldes, convertidos en grandes señores dueños de la vida de la gente, lo cual es preocupante, ¿no? Pero aparte de del tema de los estados de excepción, también hay otros grandes temas. Está pasando, sobre todo en las últimas semanas, violación de los derechos humanos porque está la pandemia. Entonces los estados a veces se consideran, o más que los estados, las autoridades, algunas autoridades se consideran con todo el poder de hacer cosas contra gente por la pandemia, cuando es una violación de derechos humanos. Es preocupante ver policías que atacan a vendedores informales, migrantes que van a pasar una frontera y les caen a tiros, que viene la Fuerza Armada y los ataca, cosas por el estilo, porque está todo el mundo como en una situación de alterados, los estados están así como autojustificándose todo por un tema de pandemia también, aunque a veces lo que sale a relucir es un tema viejo, que quieren atacarlo ahora con la excusa de la pandemia, pero que ya es un tema viejo también en materia de la que se trate, de forma que entonces este tema de los derechos humanos, por eso yo el tema inclusive lo hablo más bien de Estado, el papel del Estado frente a la pandemia y los derechos humanos, porque está habiendo una consideración bastante baja de protección de los estándares de protección de los derechos humanos. Entonces esto definitivamente son cosas que merecen consideraciones específicas, porque al final el derecho lo que debe buscar, si estamos hablando de Estado de Derecho, el Estado de Derecho debe ser seguro jurídicamente. Un estado de excepción no justifica que el Estado pierda su seguridad jurídica, que el Estado pierda la protección de los derechos, que se engavete la Constitución, de forma tal que esto no debería ocurrir, y por eso que vale la pena discutir qué cosas de las que han ocurrido son justificadas y qué cosas no son tan justificadas. Por cierto, que en esta visión latinoamericana desde Europa de lo que ha pasado en materia de derechos humanos, poderes del Estado, todo esto que estamos hablando durante la pandemia, hay un trabajo muy interesante publicado por el Centro para la Integración y el Derecho Público de parte del doctor Jesús María Casal. Hizo un excelente trabajo allí donde hace una visión panorámica sobre este tema de cómo ha enfocado o enfrentado cada estado el tema de la pandemia. Pero ya ese trabajo llegó hasta cierto punto, pero ya han venido ocurriendo otras cosas nuevas
de un tiempo para acá, porque como esto se ha alargado, han cesado los estados de excepción, porque las constituciones siempre ponen unos topes de tiempo a los estados de excepción. Entonces esto ha generado a su vez en unas nuevas situaciones que ya inclusive están algunas fuera del estado de excepción. En España mismo, que es un país desarrollado de Europa, regido además o parte de la Unión Europea, que la Unión Europea ha dado matices o instrucciones o directivas muy fuertes sobre este tema. Sin embargo, esto al final termina siendo un área de manejo nacional de cada estado, con las orientaciones que le pueda dar la Unión Europea, que en principio se trata de que sea una visión única, pero esto es materia nacional, esto no es materia comunitaria en muchas cosas, y en consecuencia cada país ha estado tomando sus medidas, pero aún así es una situación de mayor seguridad, no solo por el tema de hasta dónde pueden llegar las actuaciones públicas, sino también por el punto de la responsabilidad, de las indemnizaciones y todo esto que tiene que haber, además de las ayudas como tales, porque a veces sí son ayudas. Pero en Latinoamérica resulta que todo lo que es un derecho en materia compensatoria se maneja como una ayudita, ¿no? Para que el Estado por favor me dé, no, eso no debería ser una ayudita, eso debe ser algo que tiene derecho el ciudadano si le afectan su vida, sobre todo cuando han pasado tantos meses y esto sigue ocurriendo. Otro aspecto que es muy importante en este tema es que los estados en el mundo, sus aparatos administrativos sobre todo, han venido evolucionando en una serie de aspectos globalizados donde ya los estados han perdido, si se quiere, no su soberanía, porque se trata de que ahora de que tengan menos soberanía, es que la soberanía se ha redimensionado para que los estados manejen las cosas de una manera más global. A los estados mismos le conviene, en su idea de entendimiento universal de todos los países, que ciertos temas tengan una uniformidad, y en consecuencia hay ciertos temas que no deberían cesar o cambiarse por estar en estado de excepción, y eso ha ocurrido. O sea, ha ocurrido como que ha pasado como que algunos estados han entendido que en estado de excepción todo eso se suspende, todo eso se aparca, esa evolución que venía teniendo el derecho público del Estado y concretamente el derecho administrativo ha parado o ha echado para atrás, porque se considera que las autoridades en estado de excepción pueden ordenar y mandar y punto, y la gente tiene que acatar, lo cual no es tan así. Últimamente en esas ideas nuevas del Estado posmoderno, como dice Jacques Chevalier, definitivamente no solo las organizaciones administrativas y estadales, sino también su forma de actuación y el cómo van a decidir tienen que ser distintos. Esto es otro punto que yo le voy a dedicar un episodio, porque merece esta consideración de cómo venía siendo la evolución de los aparatos estatales, sobre todo los administrativos, con respecto al ejercicio del poder, porque el poder ahora se considera que no debe ser solo legal, como nos decían siempre en el siglo pasado, el principio de la legalidad, sino que tiene que ser eficaz. Y no solo tiene que ser eficaz, tiene que haber participación ciudadana. El poder no lo puede ejercer el funcionario de una manera omnímoda. El poder lo tiene que ejercer el funcionario con la búsqueda de mayor retroalimentación de la gente, en una especie de consenso para decidir. Y por último, un aspecto que también le voy a dedicar un episodio, que es la responsabilidad patrimonial del Estado. Independientemente de que el Estado tenga que actuar o no, o lo haga mal o lo haga bien, si hay demostración de daño directo, pero por ejemplo especial, aunque se trate de una obra pública que va a beneficiar a la larga a esa colectividad, pero si hay un daño especial, debe indemnizarse. Entonces, aún en pandemia, estas son las cosas que hay que discutir. Hasta dónde llega o no existe la responsabilidad patrimonial del Estado en época de pandemia. Entonces estos son muchos aspectos que yo prefiero irlos tocando poco a poco en varios episodios, porque si no se haría muy largo y yo prefiero episodios más cortos y más concisos para discutir este tema. Entonces, bueno, esperen estos episodios porque son muchas cosas en este gran tema del papel del Estado frente a la pandemia y los derechos humanos que vamos a tocar. Y un mensaje final. Esto sí lo quiero dejar como mensaje final por una serie de cosas que han ocurrido últimamente. Los derechos humanos son universales. Los estados tienen que entender, y las autoridades públicas, que los derechos humanos no dependen de consideraciones nacionales, olvidándose que sus propios ciudadanos andan por el mundo pidiendo el mismo respeto de sus derechos humanos.
Por eso es que esa concepción ultranacionalista de los derechos humanos, basada en su soberanía, de que pueden hacer lo que les dé la gana, eso es una concepción obsoleta. Los derechos humanos están globalizados como tantas cosas en el derecho y deberían ser respetados como ese derecho, gran derecho público que se ha ido globalizando con el paso de los años. Muchas gracias por su atención y seguimos en contacto por esta vía a partir del próximo episodio con aspectos más detallados de este gran tema del papel del Estado frente a la pandemia y los derechos humanos. Buenas noches.